caravana. La hondureña Madison Mendoza tenía el rostro quemado y los pies lastimados luego de caminar por horas bajo el ardiente sol chiapaneco. Viajaba con su hijo de 2 años y no podía contener las lágrimas pese a que por fin ambos pudieron bañarse en Escuintla, una localidad 150 kilómetros, 93,2 millas, al norte de la frontera entre México y Guatemala. Pensé que en el camino me iban a ayudar con el bebé. Mi tía me había dicho que la gente ayudaba a las mujeres, indicó Mendoza, de 22 años, quien huyó hace 2 semanas de Tegucigalpa prácticamente sin dinero ante las amenazas del padre de su hijo, un policía en activo. Sin embargo, la ayuda no llegó. La solidaridad masiva que recibieron caravanas previas de migrantes centroamericanos al cruzar México con destino al norte ahora son apoyos con cuentagotas, bien por el cansancio de los pobladores o, como señalan algunos expertos, porque se ha divulgado un discurso que aviva los prejuicios en su contra. Atrás quedó la ayuda de iglesias, particulares y organizaciones locales que ofrecían comida o transporte gratuito en plataformas de camiones o en vehículos pequeños para aligerar la travesía, lo cual ahora solo ocurre de forma muy esporádica. Y todo eso ha incrementado la frustración de muchos que huyen de la pobreza o la violencia en Centroamérica. Lo que más me angustia es que el bebé me pide comida y ha habido días que no pude darle, lamentó Mendoza, que el sábado llegó a Mapastepec, una localidad un poco más al norte de Escuintla, aún en el estado de Chiapas. En el lugar, miles de migrantes continúan varados a la espera de que las autoridades mexicanas les otorguen algún permiso o visa temporal para trabajar en México o, en caso de no obtenerlo, seguir su viaje hacia la frontera con Estados Unidos. El grupo decidió descansar el domingo en Mapastepec, ante lo cual decenas optaron por bañarse y lavar sus ropas en un río. Byron López, un guatemalteco de 24 años, dice que esta es la segunda caravana a la que se une. De la primera, en octubre de 2018, fue deportado. En la primera caravana me agarraron en Tijuana y me deportaron, cuenta el mecánico, y dice que intenta de nuevo llegar a Estados Unidos para ver por primera vez a su madre, que vive en Miami y lo abandonó cuando tenía apenas unos meses de nacido. Yo la perdoné, solo quiero verla. El sacerdote Jamen Vázquez, párroco en Oistla-municipio de la misma ruta-no titubeó al señalar las razones por las que la solidaridad ha disminuido. Se debe a toda la campaña de discriminación y xenofobia que se está creando a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que culpan a los migrantes de la inseguridad en Chiapas, explicó. Esta semana hubo un intento infructuoso de cerrar el paso en esa localidad a uno de los grupos de migrantes, y las autoridades locales incluso emitieron un comunicado en que declararon una emergencia y aconsejaron el cierre de negocios porque la caravana, argumentaron, representaba un peligro para la seguridad local. Oscar Pérez, un comerciante que vende carnitas de cerdo en otro punto de la misma ruta, la comunidad de Ulapa, aseguró que la población se cansó de apoyar a los migrantes porque se dice que se han vuelto agresivos y por eso no les dan ayuda. ¿Ya para qué van, si no los dejan pasar, a Estados Unidos?, se preguntó Pérez.
Aunque reconoce que él no sabe de alguien que haya sido agredido por migrantes, insiste en que la gente de Chiapas es pobre pero trabaja, en vez de pedir ayuda. Según el sacerdote Vázquez, la única que recibió apoyo fue la primera caravana, la que salió de Honduras en octubre pasado y llegó a contar con más de 7.000 integrantes. A partir de entonces, sostuvo, se ha promovido el odio. Su parroquia es de las pocas que ha llevado agua y comida a las familias de centroamericanos. Este ambiente causa que la frustración se apodere cada vez más de centroamericanos como Giovanni Villanueva, un hondureño de 51 años que lleva 25 días en el polideportivo de Mapastepec esperando un permiso, una visa o algún documento que le permita seguir la ruta con su esposa, sus 2 hijos pequeños y otros 4 familiares que viajan con él. Creo que es una estrategia del gobierno de cansarnos, dijo Villanueva. Un grupo de migrantes que se separó del que permanece en Mapastepec caminaba el domingo en las áridas rutas entre Pijijiapan y Tonalá. Al mediodía, después de avanzar 10 horas, llevaban recorridos la mitad de los 100 kilómetros, 62 millas, que separan ambas comunidades, sin agua, con los ríos secos y sin árboles donde resguardarse. Los custodian 2 patrullas y una decena de policías federales. Juan Espinal, un agricultor hondureño de 34 años, se queja de los policías municipales locales. Dice que la noche anterior no dejaron que entrara a Pijijiapan - está prohibido, dice que les dijeron - y agrega que también trataron de impedir que un grupo de personas de una iglesia les regalara comida. El Instituto Nacional de Migración de México dijo el viernes que son 5.336 los migrantes que están siendo atendidos en albergues o en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, casi en la frontera con Guatemala. Más de 1.500 de ellos estaban a la espera de ser retornados, indicó en un comunicado. Estados Unidos ha presionado a México para que controle los flujos migratorios. El presidente Donald Trump ha amenazado en varias ocasiones con cerrar la frontera, que está desbordada tanto del lado mexicano como del estadounidense. Tan solo en marzo agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a 53.000 padres e hijos. Al margen de las cifras, lo que hay son familias cansadas que duermen en el suelo sobre cartones o cobijas, y con poco que llevarse a la boca. Nancy Valladares, una hondureña de Progreso, caminaba el sábado apresurada con su marido y sus 2 hijas en sendos carritos de bebé. Una vez más, no encontraban vehículo que les llevara un tramo del camino. Junto a ellos, a lo largo de 30 kilómetros, 18,6 millas, marchaba un centenar de migrantes que la Policía Federal bajó de la plataforma de un camión. La familia de Valladares tiene la esperanza de que en Estados Unidos puedan curar a su hija Belén, de 2 años, que no camina, no habla y come con dificultad porque nació con microcefalia a consecuencia del virus del Zika. Molestos y cansados, algunos migrantes ya no quieren hablar con la prensa y avanzan lentamente por el agotamiento de muchos de los niños. Por el camino, buscan árboles para refugiarse del asfalto ardiente de la carretera y recogen mangos y frutas silvestres de los árboles a lo largo del trayecto. Sin embargo, no desisten.
Villanueva y su familia salieron de la ciudad hondureña de Tela porque unos pandilleros querían asesinarlo por no pagar una extorsión. Él tenía varios locales comerciales. Su salida fue para salvar la vida, así que lo tiene muy claro, no hay vuelta atrás. México detiene a migrantes en redada masiva. El gobierno de México frustró el intento de casi 300 migrantes centroamericanos y cubanos que intentaban llegar a la capital mexicana mientras mantiene contenidos a miles de migrantes centroamericanos desde hace meses a escasos kilómetros de la frontera con Guatemala. Según la agencia EFE, agentes de la Policía Federal interceptaron en la noche del miércoles en Huixtla, en el suroriental estado de Chiapas, los 5 autobuses con los que viajaban casi 300 cubanos que tenían intención de alcanzar el jueves pasado la Ciudad de México para luego proseguir su camino hacia Estados Unidos. Según el relato de los cubanos, las fuerzas de seguridad atravesaron sus unidades para cerrar el paso a este contingente que salió de Tapachula, y les dijeron que debían regresarse a la ciudad mexicana, cercana a la frontera con Guatemala, donde se encuentra la estación migratoria que gestiona la regularización de los migrantes en México. La mayoría de los cubanos hizo el viaje de vuelta, sin embargo, unos 50 de ellos decidieron pasar la noche en Huixtla cercana a Tapachula y sumarse así a la caravana de cerca de 3,000 migrantes centroamericanos que también persigue su sueño de alcanzar territorio estadounidense. Este grupo de cubanos lleva algunas semanas varado en la frontera sur de México después de haber pasado por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Enredada masiva migrantes detenidos en Chiapas. El viernes otra redada, según el diario La Jornada, la mayor que ha habido desde que comenzaron las caravanas el año pasado. Cientos de migrantes centroamericanos fueron detenidos por agentes de migración y policías federales en México, en el municipio de Mapastepec. Las fotos de las agencias muestran la angustia de los migrantes. Según las autoridades, serían trasladados a la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, para ser deportados. Entre llantos de las mujeres y los niños, los migrantes centroamericanos fueron perseguidos por la carretera. Para después ser subidos por la fuerza a las camionetas del Instituto Nacional de Migración, INM y las patrullas de la Policía Federal, y luego trasladados hacia Tapachula. Según el periódico Proceso de México, fueron llevados a un albergue improvisado como tal desde hace 6 meses en la Feria Mesoamericana, donde juntaron a otros cientos de migrantes, en total, más de 1.500 que esperan ahora ser deportados hacia sus países de origen. Los migrantes que fueron perseguidos y capturados esperaban a orilla de la carretera. Fuera de la zona urbana de Mapastepec a unos 2.000 migrantes que vienen por Escuintla, a quienes se pretendían unir para luego seguir su caminata por toda la carretera costera, pasando por Pijijiapan, Tonalá y Arriaga. Sin embargo, vieron frustrados sus sueños de seguir en su camino, tras la redada que desplegaron agentes del INM y la Policía Federal. El activista y defensor de los derechos humanos de los migrantes, Rubén Figueroa, denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a todo por complacer a Donald Trump y arremetió contra los migrantes en Mapastepec, en un fuerte operativo por demás violento,
en el que se utilizó helicóptero y cientos huyeron a los montes, mientras mujeres y niños fueron detenidos. En un comunicado oficial, el INM dio a conocer que en el albergue temporal de Ciudad Hidalgo, Puente Rodolfo Robles, hasta este momento, se atienden a 1.100 personas. En este sitio se les brinda atención médica, agua y pañales, así como 3.300 raciones diarias de comida. Y que el módulo de atención médica se encuentra en operación las 24 horas del día. Colaboran Protección Civil e instancias de salud del gobierno de la entidad. Asimismo, este viernes iniciaron los registros y programa de empleo temporal con iniciativa de la Delegación Federal de Bienestar Social del Estado de Chiapas. En tanto, en el albergue para migrantes, instalado en la Feria Mesoamericana, se encuentran 1.527 personas en espera para ser retornadas a su país. Igualmente destacó que se brinda atención médica las 24 horas del día. Así como agua y comida, 4.500 raciones diarias. También, kits de limpieza, colchonetas y casas de campaña en esta tarea. De acuerdo con el INM, contribuyen la Secretaría de Salud y Protección Civil con el módulo de salud. Además, la Secretaría de Marina instala una cocina para la preparación de alimentos en el sitio. Por su parte, indicó que el Grupo Beta proporciona ayuda y brinda apoyo a contingentes de personas migrantes que en este momento están en Mapastepec y Escuintla. Añadió que con el apoyo del municipio de Tapachula se abrirá un nuevo albergue migratorio en el centro de convivencia, con capacidad para 500 personas. Bajo este contexto, se reporta actualmente una atención total a 5.366 personas migrantes, tanto en albergues como en la estación migratoria de Tapachula. Se acabó la solidaridad con los migrantes. Según un artículo de Univisión, las ayudas que recibieron los centroamericanos de la primera caravana se han ido difuminando tras la aparición de campañas de discriminación que pintan a los migrantes como violentos. Este discurso aviva los prejuicios y ha hecho mermar la ayuda de organizaciones y particulares. Atrás quedó la ayuda de iglesias, particulares y organizaciones locales que ofrecían comida o transporte gratuito en plataformas de camiones o en vehículos pequeños para aligerar la travesía, lo cual ahora solo ocurre de forma muy esporádica. La solidaridad masiva que recibieron caravanas previas de migrantes centroamericanos al cruzar México con destino al norte ahora son apoyos con cuentagotas, bien por el cansancio de los pobladores o, como señalan algunos expertos, porque se ha divulgado un discurso que aviva los prejuicios en su contra. Esto ha incrementado la frustración de muchos que huyen de la pobreza o la violencia en Centroamérica. En Mapastepec, una localidad un poco más al norte de Escuintla, aún en el estado de Chiapas. En el lugar, miles de migrantes continúan varados a la espera de que las autoridades mexicanas les otorguen algún permiso o visa temporal para trabajar en México o, en caso de no obtenerlo, seguir su viaje hacia la frontera con Estados Unidos. Según EFE, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre,
el gobierno mexicano impulsó un plan de entrega de visas por razones humanitarias para los migrantes centroamericanos que cruzan el país con destino a Estados Unidos. Sin embargo, este plan expiró en enero y, desde entonces, las autoridades mexicanas intentan contener a miles de personas en la frontera sur y realizan deportaciones de migrantes que no regularizaron su situación en el país. Según EFE, todo esto ocurre en un contexto de tensión diplomática entre México y Estados Unidos. Ya que el mandatario estadounidense Donald Trump está presionando para que el gobierno mexicano no permita que las caravanas sigan su recorrido. La frágil situación que padecen miles de migrantes en la frontera sur de México ha sido denunciada por varias ONG.